Imagina despertar cada mañana con la certeza de que tus pasos no son azar, sino parte de un diseño divino. Piensa en lo que sucedería si, en cada decisión, en cada sueño y en cada instante, pusieras a Dios en primer lugar. Tal vez hayas visto a otros vivir así, con una paz que trasciende las tormentas, un gozo que no depende de lo que ocurre afuera. ¿Te has preguntado si eso es posible para ti? La respuesta es sí. En este mensaje descubrirás cómo, al confiar plenamente en Dios y alinear cada parte de tu vida con su presencia, todo comienza a encajar de manera perfecta. No es magia ni coincidencia. Es una ley espiritual que ha transformado incontables vidas, y tú puedes ser el próximo testimonio. Si últimamente sientes que tus planes se desmoronan, que los obstáculos son constantes y que el cansancio te supera, quédate hasta el final. Te aseguro que esta perspectiva te hará ver tu historia con nuevos ojos y encenderá en ti la convicción de que si Dios va primero, el resto llega a su tiempo. Antes de adentrarnos en este viaje, te invito a declarar en voz alta: Dios, pongo cada uno de mis pasos en tus manos. Confío en que tu poder hará que mis sueños se cumplan en el momento perfecto. Que esta afirmación sea la semilla inicial de una transformación profunda, una que te guíe a vivir con la certeza de que Dios es el centro de todo. Número 1. Cuando la confianza trasciende tu comprensión. Hay momentos en los que la vida nos lleva justo ahí, al borde de lo conocido, a una encrucijada donde las respuestas no llegan, los planes no funcionan y todo lo que antes parecía seguro se vuelve incierto. Tal vez hoy estés justo en ese punto, o tal vez recuerdes una etapa así, cuando sientes que hiciste todo bien y aún así las cosas no salen como esperabas. Es en ese tipo de escenarios donde este versículo de Proverbios se vuelve más que palabras bonitas. Se convierte en un salvavidas para el alma. Confía plenamente en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero confiar no es fácil, porque confiar es una decisión. No es esperar que todo se aclare para entonces rendirse. Es rendirse antes de que las respuestas lleguen. Es decirle a Dios: no lo entiendo, pero me entrego. Y eso requiere un tipo de valor que va más allá de la lógica. No se trata de pasividad ni de resignación. Es una estrategia espiritual, una forma superior de vivir. A veces nos han enseñado que el control es seguridad, que si lo entendemos todo, lo dominamos todo, y si dominamos todo, entonces estamos a salvo. Pero ¿cuántas veces nos ha fallado nuestro propio entendimiento? ¿Cuántas veces hemos seguido lo que parecía lógico, solo para terminar más perdidos? Nuestro entendimiento es valioso, claro que sí, pero también es limitado. No vemos el todo. No conocemos lo que está al otro lado de esa puerta cerrada, pero Dios sí. Imagina que estás conduciendo en una ciudad desconocida, sin señal, sin mapas. Tomas decisiones con base en lo que ves, pero hay calles cortadas, rutas que parecen buenas y terminan en callejones. Ahora, imagina que activas el GPS espiritual. Dios. Él no solo ve las calles, ve el tráfico, el clima, los accidentes futuros, los desvíos que aún no existen. Confiar es soltar el volante emocional y dejar que Él trace la ruta. Tú sigues, sí, pero ya no en ansiedad, sino en alineación. Esa alineación produce algo increíble, transformación. Cuando comenzamos a confiar más allá de lo visible, algo cambia por dentro. Se rompen cadenas invisibles. Cae el peso de la preocupación crónica. Es como si el alma respirara diferente, como si el corazón dijera, finalmente, descanso. Y esa paz no depende de que todo esté bien afuera. Depende de que tú sepas quién te está guiando. Claro, esto no pasa de la noche a la mañana, porque para confiar
A veces hay que desaprender esa voz interna que dice, tú solo puedes, ese patrón que nos enseñaron desde niños, que ser fuerte es no depender de nadie, pero la verdadera fortaleza en el reino de Dios es saber en quién apoyarse. A veces hay heridas viejas que nos hacen desconfiar hasta de Dios, experiencias donde fuimos defraudados, y sin darnos cuenta, proyectamos eso sobre Él. Pero Dios no falla, Dios no se retracta, Dios no se va. Una forma poderosa de comenzar a cultivar esa confianza es a través del lenguaje interno, hablarse distinto, declarar con la boca lo que el alma necesita escuchar. Dios me guía, Dios endereza mis caminos, Él ve lo que yo no veo. Esas frases no son placebo espiritual, son semillas que, regadas con fe, transforman nuestra percepción. Y sí, hay señales, hay formas en que Dios confirma que estamos alineados. A veces no es una voz audible, es paz en medio del caos. Es una coincidencia que no puede ser solo casualidad. Es una persona que aparece justo cuando la necesitabas. Es ese empujón suave pero claro que sientes en el espíritu. Aprende a identificarlas, a confiar más en esa dirección que viene del cielo, aunque no siempre tenga sentido para el mundo. Tal vez hoy te encuentras entre lo conocido y lo que no entiendes, entre tu zona de confort y la zona de fe. Y ahí, justo ahí, es donde más se manifiesta el poder de la confianza. No esperes sentirte listo. Da el paso. Sal del terreno mental donde todo tiene que tener explicación y pisa el suelo de la fe donde Dios lo construye contigo, paso a paso. Recuerda el arquetipo del viajero confiado, aquel que camina sin conocer cada parada, pero con absoluta certeza de que el guía sabe el camino. Como el navegante que no ve las estrellas todos los días, pero sabe que están ahí, guiando su rumbo. Así es caminar con Dios. No se trata de entender todo, se trata de saber en quién estás confiando. Hoy, haz una entrega específica, no en general. Nómbrala, esa situación que no entiendes, ese miedo que no puedes controlar, esa puerta que no sabes si se abrirá. Entrégasela a Él. Dile con sinceridad: Señor, no lo entiendo, pero confío. Endereza mis caminos. Esa oración puede ser el inicio de un nuevo rumbo, uno que no controlas, pero que nunca te perderá. Número 2. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan profundo, tan tuyo, que parecía imposible soltarlo? Tal vez algo que llevas años esperando. Una relación restaurada, una oportunidad que nunca llegó, una meta que te ilusionaba y simplemente no se dio. Y en medio de ese anhelo, quizás has sentido la frustración de mirar al cielo y preguntarte: ¿por qué no, Señor? ¿Acaso no ves mi corazón? Pero luego, como un susurro suave, llega este versículo: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y es aquí donde muchos se confunden, porque no se trata de hacer una lista de deseos y esperar que Dios los cumpla como un genio de lámpara. Aquí hay algo más profundo, un proceso, un movimiento interior que comienza con el deleite, porque el deleite transforma. Cuando uno se deleita verdaderamente en Dios, los deseos también cambian, se afinan, se limpian, se realinean. Al principio muchos de nuestros deseos vienen mezclados. Hay partes genuinas, nobles, pero también fragmentos de ego, heridas, carencias que buscan llenar un vacío. Por eso, Dios no los cumple de inmediato. No porque no quiera bendecirte, sino porque quiere formarte. No porque ignore lo que anhelas, sino porque ve lo que aún no estás listo para recibir. Deleítate en Él. Eso no significa poner una sonrisa forzada y fingir que todo está bien. Significa habitar su presencia, buscarlo por quien Él es, no solo por lo que puede darte. Deleite es ese gozo profundo que no depende de circunstancias externas.
Es la paz que experimentas cuando todo afuera grita caos, pero tú estás firme por dentro porque sabes en quién has confiado. Y cuando llegas a ese punto, algo poderoso sucede, tus deseos se transforman. Lo que antes parecía urgente, ahora se ve con perspectiva. Lo que antes era necesidad, ahora es opcional. Y lo que antes era solo tuyo, ahora se alinea con lo eterno. Eso no significa que Dios anule tus sueños. Al contrario, a veces Él los expande, los rediseña, les da una profundidad y un alcance que tú no habías imaginado. Dios es el arquitecto de tu propósito. Él no solo pone sueños en tu corazón, también te prepara para ellos. Por eso, a veces, los detiene. Porque antes de darte el regalo, quiere formar el carácter que sabrá sostenerlo. Y ese proceso, aunque incómodo, es sagrado. Aquí entra la gramática de la entrega. ¿Cómo se habla cuando uno suelta un deseo? Se habla en febrero. Se habla con gratitud anticipada. No es decir, bueno, si no se da, me resigno. No, es decir, Señor, si esto no es para mí, gracias. Y si lo es, enséñame a esperarlo con el corazón correcto. Porque hay una diferencia gigante entre rendirse y entregarse. La entrega es activa, es confianza en acción. Pero claro, todo esto implica un cambio de tiempo. Nosotros queremos ya, pero Dios trabaja en otro reloj. Él opera en kairos, no en cronos, es decir, en el tiempo perfecto, no en el tiempo humano. Así que sí, habrá espera, pero no será una espera vacía, será una incubadora de propósito, una estación de formación. Y mientras tanto, necesitamos discernir de dónde vienen nuestros deseos. No todos nacen en el mismo lugar. Algunos vienen de la comparación, otros del miedo, algunos del deseo de validación. Por eso es importante examinar, preguntarse, ¿este deseo nace del amor o del miedo? ¿Del propósito o del ego? ¿Estoy buscando algo que realmente necesito o solo lo que me enseñaron a desear? Aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en tu mejor aliado. Él revela, Él limpia, Él alinea. Y cuando tus sueños pasan por ese filtro divino, se vuelven más puros, más poderosos, más fructíferos. También es vital entender que tu energía, tus recursos, tu enfoque, son semillas. Y donde las siembras, crecerá algo. Si inviertes todo tu ser en tus planes, pero no los presentas ante Dios, corres el riesgo de construir torres que se derrumban. Pero si cada paso es consultado, si cada meta pasa por el altar, entonces hay cosecha garantizada. No siempre como imaginaste, pero siempre mejor. Tal vez hoy lo que necesitas no es renunciar a tus sueños, sino rediseñarlos junto a Dios. Como ese navegante que recalibra su ruta cuando ve que el viento ha cambiado. Como el artesano que reajusta sus herramientas para una nueva obra. Como el hijo que deja de correr solo y vuelve al abrazo del Padre. Así que ahora, detente un momento, piensa en ese deseo que tanto anhelas. Nómbralo, míralo de frente y luego, entrégaselo a Dios. No como alguien que se rinde con frustración, sino como alguien que confía en el diseño perfecto. Haz una oración, algo simple, algo sincero. Señor, si esto viene de ti, hazlo crecer. Si no, ayúdame a soltarlo. Enséñame a deleitarme en ti más que en cualquier sueño. Y recuerda esto, cuando tu corazón se alinea con el cielo, los deseos dejan de ser un peso. Se convierten en alas. Número 3. Cuando la obediencia desbloquea bendiciones extraordinarias. Hay decisiones que definen una vida, momentos en los que sabes lo que quieres, pero también sabes lo que Dios te está pidiendo. Y ahí estás, en esa tensión sagrada, entre lo que deseas y lo que Dios ordena. A veces parece que obedecer te cuesta todo, pero lo que no ves en ese instante es que esa obediencia puede desbloquear algo mucho más grande de lo que imaginas. Deuteronomio 28 lo dice sin rodeos.
Si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios y cumples con todos sus mandamientos, Él te enaltecerá, no por casualidad, no por suerte, por obediencia. Y no estamos hablando de una obediencia robótica, de hacer por hacer. Estamos hablando de un lenguaje espiritual. Obedecer es hablarle a Dios con hechos, es decirle, confío más en tu plan que en mi lógica, creo más en tu voz que en mi instinto. Es una declaración silenciosa, pero poderosa, porque cada acto de obediencia abre un canal de bendición. Mucha gente quiere la promesa, pero no el proceso. Quiere las bendiciones, pero sin cruzar el umbral de la rendición. Pero la Biblia es clara. La obediencia no solo es un requisito, es una estrategia, es la llave que activa la economía del cielo. Cada vez que eliges obedecer a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, estás alineando tu vida con un diseño superior. Estás entrando en el mapa divino de provisión, propósito y expansión. Imagina tu vida como una geografía espiritual. Hay territorios que todavía no has explorado, zonas internas que Dios quiere conquistar contigo, áreas donde aún hay estancamiento, heridas, ciclos repetidos, y cada vez que obedeces, estás abriendo espacio. Estás permitiendo que Dios expanda tus límites, que derribe barreras que llevas generaciones arrastrando. No es solo por ti, es por los que vienen después de ti. Ahora bien, obedecer no es siempre fácil, a veces duele, porque implica renunciar a lo inmediato, al deseo de controlar, a la necesidad de tener todas las respuestas. Pero también es ahí donde nace el verdadero poder. La obediencia no es debilidad, es fuerza enfocada, es táctica de guerra espiritual, es resistencia que se convierte en transformación. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lo pequeño, Él te está entrenando para lo grande. Es un horno, una escuela, un laboratorio, te está refinando, está puliendo tu carácter, está preparando tu capacidad para sostener lo que Él quiere entregarte. Porque las bendiciones no solo se reciben, también se deben sostener. Pero seamos honestos, todos tenemos áreas donde resistimos, donde negociamos con Dios, donde decimos, esto sí, Señor, pero esto otro todavía no. Esa es la anatomía de la resistencia. Son mecanismos viejos, heridas sin sanar, patrones de desobediencia que heredamos o cultivamos. Pero hoy tú puedes desactivarlos. ¿Cómo? Nombrándolos, reconociéndolos y rindiéndolos. Obedecer no es apagar tu voluntad, es dirigirla hacia lo eterno, es tomar el timón de tu vida y entregárselo a aquel que conoce cada ola que viene. A veces esa obediencia se ve como perdón cuando no quieres perdonar, o como generosidad cuando tu corazón se siente seco, o como silencio cuando quieres defenderte. No es fácil, pero cada acto es semilla, y esa semilla nunca cae en tierra estéril. Cuando vives así, en obediencia, todo cambia. Tu entorno se transforma, tu percepción se eleva. El mundo puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo, porque cada obediencia te convierte en arquitecto consciente de tu transformación, como un escultor que trabaja en sí mismo, con paciencia, con intención, con visión. Hoy te invito a pensar, ¿cuál es esa área donde Dios ya habló, pero tú sigues negociando? ¿Qué decisión sabes que debes tomar, pero estás postergando? ¿Qué instrucción clara has recibido y estás resistiendo en silencio? Hazlo concreto, nómbralo, escríbelo y entrégalo, no como quien pierde algo, sino como quien accede a una nueva dimensión. Haz una oración, una declaración sincera. Señor, hoy dejo de resistirme, elijo obedecer. Aunque no entienda todo, aunque me cueste, me alineo con tu voz, confío en tu diseño. Y escucha esto, tu obediencia de hoy es la plataforma de tu bendición de mañana. No se trata de perfección, se trata de disposición, de rendición con propósito, porque cuando obedeces, no solo transformas tu historia,
Activas un legado. Empiezas a caminar en caminos que solo se abren cuando decides decir, sí, Señor. Número 4. Cuando la meditación se convierte en el mapa de tu destino. Hubo una temporada en mi vida donde todo parecía estar fuera de lugar. El ruido mental era constante, las decisiones se acumulaban, y por más que intentaba avanzar, algo dentro de mí no encontraba dirección. Fue en medio de ese caos que encontré este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y al principio lo leí como una recomendación más, pero con el tiempo entendí que era un código, una llave, un mapa para salir del laberinto interior. La meditación bíblica no es una práctica pasiva. No se trata solo de sentarse y vaciar la mente. Al contrario, se trata de llenarla, de sumergirse en la palabra hasta que deje de ser solo información y se vuelva transformación. Porque cuando meditas en la palabra de día y de noche, no solo repites versículos, reprogramas tu mente, le das nuevos caminos al pensamiento, haces que el corazón vuelva a latir al ritmo del cielo. Cada vez que repites una promesa de Dios en tu mente, estás haciendo algo más que recordar. Estás sembrando, estás alterando tus patrones neuronales, estás desmantelando fortalezas mentales que el enemigo construyó por años, estás activando el potencial que el Espíritu depositó en ti desde antes de nacer. Es un acto de guerra espiritual, pero también de sanidad profunda. La Biblia no es un libro muerto, es viva, es palabra que respira. Cada versículo es semilla, cada historia, un espejo, cada promesa, un contrato espiritual esperando ser activado. Pero solo cuando meditas, esa palabra empieza a metabolizarse, empieza a pasar del intelecto al espíritu, y ahí ocurre la magia. La revelación deja de ser algo que lees y se convierte en algo que vives. Cuando Josué recibió esta instrucción, estaba por liderar a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Y Dios no le dijo, sé valiente, sin más. Le dijo, medita. Porque la valentía no nace de la emoción, nace de la convicción. Y la convicción se forma en la intimidad con la palabra. La meditación te posiciona, te estabiliza, te centra, te prepara para la batalla exterior, al ganar primero la guerra interior. Meditar día y noche no es una carga, es un ritmo, una respiración espiritual, como inhalar la verdad de Dios por la mañana y exhalar la ansiedad por la noche, como sincronizar tu corazón con el pulso del cielo, porque solo cuando vives en ese ritmo, tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, tus pensamientos se limpian. Este proceso no es teórico, es experimental, es un laboratorio. La fe se prueba, la palabra se prueba, y cuanto más la pruebas, más se revela. Empiezas a ver cómo afecta tu humor, tu manera de hablar, tu capacidad para perdonar, tu forma de amar. La meditación se convierte en un sistema inmunológico espiritual. Te protege de pensamientos tóxicos, te defiende de narrativas destructivas, te inmuniza contra la desesperanza. Y es ahí donde todo tu ecosistema interior se transforma. Tus hábitos se realinean. Tus decisiones comienzan a tener más coherencia con tu propósito. Tu alma empieza a respirar diferente. ¿Por qué? Porque la meditación constante te alinea con el plan divino. Y cuando estás alineado, todo fluye. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué estás repitiendo en tu mente cada día? ¿Cuál es el versículo interno que suena en bucle? Tal vez sea una frase que alguien te dijo, una mentira que creíste, un temor que se instaló. ¿Y si reemplazas ese bucle por la palabra? ¿Y si cada mañana despiertas diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y si cada noche cierras tus ojos con, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? Cuando lo haces,
estás construyendo. Estás rediseñando tu mundo interior, como un cartógrafo espiritual que traza nuevas rutas en el mapa del alma, como un navegante que, en lugar de dejarse llevar por las olas, ajusta la vela y sigue la dirección del viento del espíritu. Hoy te invito a hacer de la meditación bíblica una práctica diaria, no como una obligación, sino como una revolución personal. Elige un versículo, solo uno, léelo, repítelo, escríbelo, míralo como si fuera un espejo, y deja que esa semilla eche raíz. Declara con tu boca, alimenta tu espíritu. Permite que esa palabra, poco a poco, transforme la atmósfera de tu mente y con ella el rumbo de tu vida. Porque cuando meditas en la palabra, no solo entiendes el camino, te conviertes en parte del destino que Dios ya escribió para ti. Número 5. Cuando tu perspectiva se alinea con la presencia divina, hubo una etapa donde todo se sacudió, donde lo que antes me sostenía dejó de tener firmeza, una noticia inesperada, una pérdida, un silencio largo de parte de Dios, y de pronto me sentí flotando en el vacío, como si no tuviera dónde afirmarme. Fue en ese abismo donde descubrí el poder de este versículo. He puesto al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. No era una frase religiosa más, era una estrategia, una clave espiritual para mantenerse de pie cuando todo tiembla. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no hablamos solo de un momento emocional en la alabanza. Hablamos de una forma de vivir, una conciencia constante, una mirada entrenada para verlo en medio del caos. Poner a Dios delante de ti es una decisión diaria. Es elegir que tu punto de referencia no sea la opinión del mundo, ni las circunstancias, ni siquiera tus emociones. Es decir, Señor, tú eres mi norte, mi eje, mi ancla. Y cuando haces eso, cambia tu manera de ver todo. Lo que antes te derrumbaba, ahora te sacude, pero no te tumba. Lo que antes te desorientaba, ahora te impulsa a buscar dirección en él. Es un alineamiento consciente. No significa que no haya tormentas. Significa que ahora sabes quién va en tu barco. Esto se convierte en arquitectura espiritual. Así como una casa necesita fundamentos firmes para resistir el viento, tu alma también necesita estructuras internas para no colapsar en la tormenta. Y esas estructuras se construyen con presencia constante, no ocasional, no emocional. Presencia constante, decisiones pequeñas pero firmes, tiempo intencional con la palabra, espacios de silencio donde Dios habla, rutinas donde tu mente se entrena para recordar que Él está cerca. Es como mapear tu interior. Con el tiempo, empiezas a reconocer los puntos donde más fácilmente te tambaleas. El miedo al futuro, la culpa del pasado, la ansiedad del presente. Identificas esas zonas frágiles y ahí decides poner a Dios delante de ti. No como algo simbólico, sino como una práctica consciente. Aquí, Señor, en este lugar donde tiemblo, quédate tú. La estabilidad espiritual no es ausencia de emociones, es presencia firme en medio de ellas. Es construir mecanismos de anclaje, una canción que repites como ancla cuando todo arde por dentro, un versículo que usas como escudo cuando las dudas te atacan, una respiración profunda acompañada de una oración simple: estás conmigo y no seré movido. Y aquí viene algo clave. La presencia produce inmunidad, un sistema inmunológico espiritual. Porque mientras más consciente eres de que Dios está contigo, más difícil es que el miedo te infecte, más resistente te vuelves al desánimo. Aumenta tu resiliencia, no porque seas fuerte, sino porque sabes en quién estás sostenido. Tu mente, tu corazón, tu espíritu comienzan a funcionar como un ecosistema, y la presencia de Dios es el factor central. Impacta tu forma de pensar, de decidir, de relacionarte, de enfrentar. Es como una red invisible que sostiene todo lo demás.
Y cuanto más te entrenas en esa conciencia, más creces en estabilidad. Empieza también a cambiar tu lenguaje. Ya no hablas desde el temor, sino desde la confianza. Ya no dices, no sé si voy a poder, sino, no sé cómo, pero sé con quién voy. Empiezas a declarar estabilidad, palabras que edifican por dentro, frases que se convierten en muros internos, decretos que se plantan como raíces en tu alma. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada vez que algo te sacude, tu primer impulso fuera mirar a Dios, no al problema? ¿Y si antes de reaccionar, respiraras profundo y dijeras, tú estás a mi diestra, Señor? ¿Cuánto dolor podrías evitar? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas noches en vela? Visualiza tu vida como un barco. No puedes controlar las olas, no puedes detener el viento, pero sí puedes decidir dónde está tu ancla. Y cuando esa ancla es la presencia de Dios, puedes atravesar tormentas enteras sin perder el rumbo. Hoy te invito a hacer una práctica simple, pero transformadora. Cierra los ojos, respira profundo y repite en tu corazón, tú estás delante de mí, tú estás a mi lado, no seré movido. Hazlo cada mañana, hazlo en los momentos de presión, hazlo en los días comunes. Esa repetición no es rutina vacía, es formación espiritual, porque cuando entrenas tu perspectiva para alinearse con la presencia de Dios, dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a responder desde la fe. Tu vida deja de ser inestable y empieza a edificar sobre la roca. Y entonces, incluso cuando el mundo tiemble, tú no serás conmovido, porque tu alma aprendió a permanecer. Número 6. Cuando soltar significa ganar libertad espiritual. Hay un momento en la vida donde el cuerpo se siente pesado, pero no por cansancio físico, sino por todo lo que cargas por dentro. Te levantas con una presión que no sabes explicar. La mente no se apaga, el pecho se aprieta, las emociones se mezclan como nubes densas que no te dejan respirar, y entonces llegas al límite, ese punto donde ya no puedes seguir como antes. Fue en un día así que leí este versículo como si fuera la primera vez. Depositen toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y en ese instante entendí algo que me cambió. Soltar. No es perder el control, es ganar libertad. Porque vivimos en una cultura que glorifica el aguante, que premia a quien resiste, a quien lleva más peso, a quien no muestra debilidad. Pero el reino de Dios funciona al revés. No se trata de demostrar fortaleza cargando más de lo que puedes, sino de demostrar fe soltando lo que no te corresponde llevar. Y eso requiere coraje, el coraje de confiar. Liberarse comienza por reconocer que estás cargado, y eso a veces es lo más difícil, porque nos acostumbramos al peso, lo normalizamos. Caminamos con ansiedad, con culpa, con miedo, como si fuera parte de la vida. Pero no lo es, no debería serlo. Jesús no murió para que sobrevivas con dolor, murió para que vivas con libertad. El alma también necesita arquitectura, una ingeniería interior que le permita sostener la paz. Y esa arquitectura comienza con el acto de soltar, de poner delante de Dios no solo tus oraciones, sino tus cargas, tu frustración, tu impaciencia, tus preguntas sin respuesta, porque cuando depositas eso en Él, algo cambia, no afuera, dentro. La ansiedad al final es una geografía, tiene territorios, hay zonas de tu vida donde la preocupación se instala con más fuerza. Tal vez es el futuro, tal vez las finanzas, tal vez las relaciones, y esas zonas se pueden mapear, se pueden observar y desde ahí se pueden liberar, pero no con esfuerzo humano, con una estrategia espiritual. Y esa estrategia se llama transferencia, pasar el peso de tu alma a las manos de aquel que puede sostenerlo. Es un acto intencional, no es una oración rápida de 5 segundos, es una entrega consciente, es decir, Señor, esto me está comiendo por dentro, pero hoy lo pongo en tus manos, y lo repites,
una vez y otra, porque a veces liberar es un proceso, no un evento. La paz no se construye desde el control, sino desde el desapego, desde la capacidad de dejar de manipular lo que no depende de ti, desde la sabiduría de administrar tu carga interna como se administra un jardín, quitando maleza, aireando la tierra, regando con palabra, nutriendo el alma con confianza. Dios no quiere que aprendas a soportar cargas eternamente, quiere enseñarte a vivir ligero. Por eso dice, deposita en mí tu ansiedad, porque me importas. Porque no eres una molestia. No es que Dios esté ocupado con cosas más grandes. Él tiene cuidado de ti, de tus detalles, de tus pensamientos más ocultos, de tu llanto silencioso. Él no ignora lo que te duele. Él espera que se lo entregues. Y cuando lo haces, tu sistema espiritual cambia. Como si tuvieras un metabolismo interno que antes solo digería estrés y ahora empieza a digerir fe. Ya no reaccionas igual, ya no te aceleras por todo, ya no colapsas cuando las cosas no salen como esperabas. Empiezas a experimentar una estabilidad que viene de haber soltado. Imagina tu vida como una mochila. ¿Qué llevas adentro? ¿Qué cosas cargas que no te corresponden? ¿Qué pensamientos te están drenando? ¿Qué emociones has enterrado sin procesar? Hoy es el momento de abrir esa mochila y empezar a vaciarla delante del Señor. Hazlo con tus palabras, decláralo. Hoy suelto esta preocupación, hoy libero este miedo, hoy dejo esta culpa en tus manos, Dios. Y repítelo tantas veces como sea necesario, porque cada vez que lo haces, te haces más libre, más liviano, más tú. Visualízate como un viajero, uno que decide continuar su camino, pero con menos peso, con pasos más firmes, con alma más ligera, con dirección más clara, porque cuando sueltas lo que te aplasta, puedes levantar lo que te eleva. Hoy no es solo una invitación a orar, es una invitación a soltar, a vivir sin tantas capas, sin tanta carga escondida. A respirar profundo y declarar, no soy mi ansiedad, no soy mi peso emocional, soy hijo, soy hija, y tengo un Padre que cuida de mí. Y ahí, justo ahí, cuando sueltas, cuando entregas, cuando respiras, ahí comienza la verdadera libertad espiritual. Número 7. Cuando tu diseño interno encuentra su verdadera vocación. Hubo un tiempo en el que me preguntaba si realmente había algo preparado para mí. No hablo de un trabajo, ni de una meta puntual, sino de un propósito real, algo más grande, algo que tuviera sentido incluso en medio de los días grises. Y fue en ese proceso de búsqueda, cuando todo parecía confuso, cuando sentía que estaba dando vueltas en círculos, que este versículo de Efesios 2:10 se volvió un faro, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Ese versículo no solo me dio dirección, me dio identidad. Me recordó que no soy producto del azar, ni una suma de accidentes. Soy hechura, diseño intencional, trazado a mano por el Creador. No fui hecho para simplemente existir o sobrevivir. Fui creado con un propósito preparado de antemano. Y cuando entiendes eso, algo se enciende por dentro. El corazón empieza a buscar, no desde la presión, sino desde la convicción. Este propósito no es algo que tengas que inventar, es algo que ya existe. Lo que Dios preparó para ti ya está en tu mapa. Tu única tarea es caminar hacia ello. Es como si la vida fuera un terreno que Él ya sembró, y cada paso que das con intención revela las semillas que Él plantó antes de que nacieras. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar tu historia con otros ojos. Lo que antes parecía pérdida, ahora puede ser preparación. Lo que dolía, ahora forma parte del diseño, porque Dios no desperdicia nada. Él utiliza cada experiencia, cada talento, cada herida, cada encuentro, para llevarte hacia ese lugar donde tu vocación y su gloria se encuentran.
Tu propósito está conectado a tu diseño, y tu diseño no es genérico, es preciso. Hay algo en ti que nadie más tiene. Una mezcla única de dones, sensibilidad, historia y visión que fue pensada para impactar de una forma que solo tú puedes. Por eso compararte es una trampa, porque cuando te comparas, te desconectas, pierdes de vista lo que Dios puso en ti y comienzas a correr una carrera que no es tuya. Descubrir tu propósito no siempre es una revelación inmediata. Muchas veces es un laboratorio, un espacio donde experimentas, donde pruebas, donde fallas, donde afinas. Es como aprender a escuchar una voz que ya está dentro de ti, pero que ha sido silenciada por el ruido de afuera. Esa voz es el Espíritu guiándote hacia lo que fue preparado para ti. Y aquí entra el poder de las palabras, porque tu lenguaje crea realidades, lo que declaras activa lo que crees. Por eso es tan importante empezar a hablar propósito, empezar a decir, fui creado con intención, hay algo para mí, estoy siendo guiado. Cada palabra así es una semilla, y si la riegas con fe, brota en acción. Tu propósito también tiene un ecosistema, no es algo individualista. Está conectado a otros. Tus dones tocan a alguien, tus decisiones inspiran a otros. Tu obediencia genera frutos que alimentan a muchos. Así que cuando decides vivir con propósito, no solo tú avanzas, todo tu entorno se transforma, la familia, el equipo, la comunidad, el reino. Pero claro, también hay resistencia. No todo fluye fácil, porque hay estructuras internas que se oponen, miedos, creencias limitantes, heridas viejas que te dicen, no eres suficiente, eso no es para ti, ya es tarde. Pero todo eso se puede deconstruir, con intención, con palabra, con presencia de Dios, porque cuando Él habla a propósito, su voz tiene autoridad para derribar cualquier mentira. Hoy te invito a mirar hacia adentro, a mapear tus talentos, a preguntarte, ¿qué disfruto hacer que bendice a otros? ¿Qué me hace sentir vivo en Dios? ¿Dónde me encuentro con alegría y servicio al mismo tiempo? Esas pistas son puertas, caminos que te llevan hacia lo que ya fue preparado para ti. Decláralo hoy. Señor, me alineo con tu propósito, renuncio a la comparación, al miedo, a la confusión. Activo en mí la vocación que sembraste antes de que yo naciera. Me dispongo a caminar en las obras que ya preparaste. Esa oración es más que palabras, es una activación espiritual. Y recuerda, tú eres hechura divina. No estás perdido, no estás tarde. Estás siendo formado por el arquitecto de propósitos eternos. Y cuando caminas en eso que fuiste diseñado para hacer, no solo encuentras dirección, encuentras plenitud, porque el alma solo descansa de verdad cuando vive con sentido. Número 8. Cuando tus procesos se convierten en promesas en construcción. Hubo una etapa en la que me sentí estancado, como si estuviera avanzando en círculos, dando pasos, pero sin ver resultados. Oraba, obedecía, intentaba hacer las cosas bien, y aún así, todo parecía a medio camino. Y en ese punto de frustración, cuando estaba a punto de dudar de mí, de mis decisiones, incluso de lo que Dios había dicho, me encontré con este versículo. Estoy convencido de esto. El que comenzó en ustedes una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No decía tal vez, no decía si todo sale bien. Decía, lo perfeccionará, y ese verbo me sostuvo. A veces olvidamos que Dios es un Dios de procesos. Nos emocionamos con la promesa, pero nos cansamos en la construcción. Queremos el resultado, pero no siempre abrazamos la obra en curso. Pero Filipenses 1:6 es una declaración de continuidad. Es una afirmación que te recuerda que si Dios empezó algo en ti, Él mismo se encargará de terminarlo. No estás solo terminando lo que Él dejó a medias. Él sigue ahí, moldeando, puliendo, perfeccionando.
Dios no improvisa contigo. Tú no eres un proyecto fallido ni una historia interrumpida. Eres una obra en desarrollo, en manos de un artesano que no suelta lo que empieza. Y cuando entiendes esto, cambia tu perspectiva. Dejas de verte como incompleto y comienzas a verte como en construcción. Eso te da paz. Te permite avanzar con confianza, aun cuando no veas la forma final de lo que Dios está haciendo. La transformación espiritual no es lineal. Tiene ciclos, etapas. Hay días de luz y días de silencio. Momentos donde sientes que todo fluye y otros donde parece que nada se mueve. Pero cada fase tiene su función. A veces el crecimiento se da en lo invisible, como una semilla bajo tierra que aunque no se ve, está germinando. Así es el proceso de Dios en ti, y por eso es vital aprender a discernir los tiempos, porque el tiempo humano desespera, pero el tiempo de Dios madura. No es un reloj, es una estación, y en cada estación hay una lección. Lo que hoy parece demora, mañana será sabiduría. Lo que ahora te exige paciencia, después se convertirá en plataforma. Necesitamos construir un lenguaje para los procesos, una gramática de esperanza, dejar de hablar como quien ya renunció y comenzar a declarar como quien cree que lo mejor aún está por manifestarse. Frases como, estoy en proceso, pero no estoy perdido. O, Dios aún está trabajando en mí. Porque las palabras que usas alimentan tu fe o tu frustración. Y no estás solo en este viaje. Todos estamos siendo perfeccionados. Tus luchas no son únicas. Tu ritmo no es un error. Hay un ecosistema divino detrás de cada proceso. Todo está conectado. A veces, tu demora personal está creando empatía para el ministerio que viene. A veces, tu dolor está formando la voz que va a consolar a otros. No subestimes lo que hoy no entiendes. Pero sí, hay momentos en que se hace difícil, cuando parece que no hay avances, y ahí es cuando necesitas tu sistema inmunológico espiritual. Anticuerpos de esperanza. Palabra en tu interior. Promesas que te recuerden que Dios no se olvida de su obra, que tu historia no quedó en pausa, que aunque no veas el final, el autor sigue escribiendo. Piensa en tu proceso como una escultura. No es caos, es diseño. Cada golpe, cada corte, cada parte que se pule, es parte de la forma final. Y el escultor no se rinde cuando aún falta. Él ve lo que otros no ven, y Dios ve en ti lo que tú todavía no puedes imaginar. Hoy, en lugar de frustrarte por lo que no está terminado, haz una pausa, mira atrás, reconoce cuánto ya has cambiado. Cuántas cosas que antes te destruían, hoy solo te incomodan. Cuántos miedos que ya no te gobiernan. Cuántas batallas que ya no necesitas pelear. Eso también es avance. Haz una oración simple, pero poderosa. Señor, gracias por no soltar lo que empezaste, aunque a veces dude, aunque a veces me canse. Confío en que estás perfeccionando tu obra en mí. No quiero correr, quiero avanzar contigo. No quiero desesperarme, quiero esperar con fe. Y recuerda, cada proceso que hoy te exige, mañana será testimonio. Cada parte que ahora duele, mañana tendrá propósito. Porque cuando Dios comienza algo en ti, no se detiene hasta verlo completo. Y si hoy estás en medio del camino, no es señal de fracaso, es evidencia de que estás vivo y que tu promesa sigue en construcción. Número 9. Cuando la paz se convierte en tu estrategia de supervivencia. Fue en medio del caos que descubrí lo que realmente significaba la paz de Dios. No cuando todo estaba en orden, no cuando los planes salían como yo esperaba, sino en ese punto donde parecía que todo colapsaba. Cuando las oraciones no eran respondidas como quería, cuando la ansiedad apretaba el pecho y mi mente no encontraba descanso. Fue ahí, en esa tormenta interna, que estas palabras se volvieron un ancla para mí. No se inquieten por nada, más bien
Presenten todo en oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que entendí es que la paz no es pasiva. No es simplemente la ausencia de problemas. Es una fuerza, es una estrategia, es una postura interior que se activa incluso cuando todo alrededor está temblando. La paz de Dios no niega la tormenta, pero te permite atravesarla sin perderte dentro de ella. Es el escudo invisible que protege tu mente cuando la ansiedad quiere secuestrar tus pensamientos, y eso cambia todo. Porque cuando empiezas a ver la paz como una táctica espiritual, aprendes a usarla como un arma. En lugar de rendirte al miedo, te rindes a la presencia. En vez de reaccionar con desesperación, respondes con oración. No para que Dios quite el problema inmediatamente, sino para que te ancle en medio del oleaje. Ese tipo de paz no se construye de la noche a la mañana, se entrena, se cultiva, se construye como una arquitectura interior, como un refugio secreto en medio de la tormenta. Y ese refugio no es externo, está dentro de ti. Es ese lugar donde decides dejar de alimentar la ansiedad y comienzas a respirar en presencia. A veces ese acto es tan simple como parar todo por 5 minutos y decir: Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero elijo confiar. La ansiedad es como un mapa interno mal trazado. Hay zonas de tensión, de miedo, de presión. Aprender a vivir en paz es reescribir ese mapa. Es identificar los puntos donde más fácilmente pierdes el equilibrio emocional. Y no ignorarlos, sino enfrentarlos con oración, con gratitud, con palabra. Porque la paz de Dios no se impone desde afuera, se activa desde adentro. Y aquí entra la entrega. No una entrega resignada, sino rendición estratégica. Aprendes a hablarle a Dios desde la profundidad, no desde la queja, sino desde la confianza. No desde la necesidad de controlarlo todo, sino desde la fe en que Él ya está obrando, incluso cuando no lo ves. Esa rendición tiene un lenguaje. Empieza a declarar cosas como: no necesito entenderlo todo para estar en paz. Dios tiene el control y yo tengo su presencia. Y lo más hermoso es que esa paz protege, guarda, cuida. La Biblia lo dice claramente: guardará tus corazones y tus pensamientos. No es una metáfora, es una función espiritual activa. Es como un escudo alrededor de tu alma. La paz te vuelve resistente a los ataques mentales, te da inmunidad emocional. Y cuando vives desde ahí, ya no reaccionas igual, ya no te derrumban las cosas que antes te quebraban. Piensa en tu interior como un océano. Hay olas, sí, pero también hay una profundidad donde nada se agita. Ahí es donde vive la paz de Dios, no en la superficie emocional, sino en la profundidad espiritual. Y el acceso a ese lugar se abre cada vez que oras, cada vez que agradeces incluso en medio del caos, cada vez que sueltas y confías. Tal vez hoy estás en medio de tu propia tormenta, tal vez el diagnóstico fue inesperado, tal vez las cuentas no cierran, tal vez las relaciones están tensas, y todo eso te empuja a inquietarte. Pero hoy puedes elegir otro camino, puedes hacer una pausa, respirar y decir: Dios, lo presento todo ante ti, mi miedo, mi carga, mi duda. Lo pongo en tus manos y a cambio recibo tu paz. Hazlo ahora. No esperes sentirte mejor. No necesitas entenderlo todo para activarlo. La paz de Dios no depende de las condiciones externas. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Por eso es tan poderosa, porque no tiene sentido humano, pero tiene efecto eterno. Decláralo. La paz es mi estrategia. La tormenta no me define. La ansiedad no me gobierna. Cristo me guarda y su paz me protege. Esa declaración no es solo una frase bonita. Es un decreto espiritual. Es la activación de una verdad que cambia tu realidad desde adentro. Y cuando aprendes a vivir desde ahí,
La paz deja de ser una meta. Se convierte en tu forma de navegar. Ya no eres esclavo del caos. Te vuelves el navegante de aguas internas, con Cristo como tu ancla y la paz como tu rumbo. Número 10. Cuando tu interior experimenta una renovación total. Hubo un antes y hubo un después. Un momento en mi vida donde sentí que ya no podía seguir siendo la misma persona. No por presión externa, sino porque algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, se abrió. Fue ese instante en el que entendí que seguir arrastrando heridas, máscaras y patrones antiguos me estaba alejando de quien realmente fui creado para ser. Y en ese punto de quiebre, cuando ya no quedaban excusas ni justificaciones, esta palabra me atravesó. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso no es una metáfora poética. Es una verdad explosiva. Es la promesa de que no importa quién hayas sido, ni qué hayas hecho, ni qué te hayan hecho. Si estás en Cristo, tu historia no termina en el capítulo del dolor. Se reinicia, se rediseña, se transforma desde las raíces. La transformación interior no es un maquillaje espiritual. No es cambiar comportamientos por obligación ni aparentar santidad por compromiso. Es una renovación desde lo más profundo del alma. Es cuando el Espíritu de Dios entra en las habitaciones más escondidas de tu ser y comienza a hacer limpieza, reconstrucción, diseño. Es radical, es incómoda, pero es absolutamente liberadora. Dios no te mejora, te recrea. No toma tu versión rota para darle un retoque. Él rompe el molde viejo y crea uno nuevo, porque lo que Él quiere hacer contigo no se puede construir sobre la base de lo dañado. Por eso dice, nueva criatura es. No dice mejorada, ni reparada. Dice nueva, desde cero, desde adentro, y ese proceso tiene arquitectura. Hay zonas internas que necesitan ser rediseñadas. Hay pensamientos heredados que deben ser derrumbados. Hay creencias que parecen tuyas, pero fueron impuestas por heridas o traumas. La renovación no empieza en lo externo, comienza en el mapa invisible de tu identidad. Dios empieza a trabajar en esos lugares donde tú mismo ya habías renunciado a cambiar. En tu diálogo interno, en tu autoestima, en tu forma de relacionarte con los demás. Él desmantela estructuras antiguas, la vergüenza, la culpa, el miedo, la comparación, y en su lugar empieza a plantar confianza, pureza, propósito, dirección. Esto es un laboratorio espiritual. No ocurre de un día para otro. Vas probando tu nueva identidad. Vas aprendiendo a caminar en ella. Como quien se pone ropa nueva y al principio se siente extraño, hasta que un día te das cuenta, esto no solo me queda bien, esto soy yo, el yo real, el que Dios siempre vio, aunque yo no lo reconocía. Y claro, habrá momentos de tensión, porque lo viejo querrá volver, querrá convencerte de que el cambio no fue real, de que es solo emocional. Pero ahí es donde entra la gramática de la recreación. El lenguaje con el que hablas de ti mismo tiene poder. Ya no dices, soy un desastre, no cambio más. Dices, fui hecho nuevo, estoy siendo transformado, ya no soy esclavo de lo que fui. Tus palabras activan tu nueva realidad, son decretos de transformación. Y cada vez que los pronuncias, le estás diciendo a tu alma, vamos en otra dirección. Porque no basta con haber sido renovado espiritualmente. Necesitas sostener esa identidad con convicción. Piensa en tu interior como una obra de arte en construcción. Hay pinceladas nuevas, hay colores que antes no estaban. El artista, Dios, no está apurado, pero tampoco improvisa. Cada trazo tiene propósito, cada detalle revela una versión de ti que aún estás descubriendo. Tú solo tienes que rendirte al proceso y dejar que Él siga pintando. Y recuerda esto, no estás solo. La transformación interior crea un ecosistema. Tu cambio personal
impacta tu entorno. Tu nueva perspectiva afecta tus relaciones, tus decisiones, tu propósito. La gente comenzará a ver algo diferente en ti, no porque lo anuncies, sino porque se nota. Porque cuando eres hecho nuevo, se ve, se siente, se transmite. Haz una pausa ahora y pregúntate, ¿qué parte de mi identidad necesita ser renovada? ¿Qué narrativa sobre mí mismo sigo repitiendo, aunque ya no me corresponde? ¿Estoy dispuesto a soltar lo que fui para abrazar lo que soy en Cristo? Decláralo, ya no soy quien fui, las cosas viejas pasaron, estoy en Cristo, soy nueva criatura y estoy listo para vivir desde esa nueva verdad. Esa declaración no es el final del proceso, es la puerta de entrada a una vida completamente distinta. Porque cuando tu interior experimenta una renovación total, no solo cambia tu historia, cambia tu destino, cambia tu legado, y entonces no solo vives, renaces. Número 11. Cuando la restauración divina transforma tus pérdidas en promesas. Hubo una etapa de mi vida en la que todo parecía perdido. No hablo solo de cosas materiales, sino de años enteros. Años donde sembré esfuerzo, sueños, amor, energía, y sin embargo no vi fruto, solo pérdida. Como si todo lo que construí con esperanza hubiera sido arrasado sin piedad. Me sentía como un campo devastado, como un corazón sin cosecha. Y fue entonces, en ese terreno de ruina, donde la palabra me habló con fuerza: yo les restauraré los años que comieron las langostas, el saltón, el destructor y el cortador. No los momentos, no las cosas, los años, y eso lo cambió todo. Porque Dios no solo compensa, Dios restaura. Y su restauración no es superficial, no es solo devolver lo que perdiste, es transformar el terreno mismo donde ocurrió la pérdida. Es convertir cicatrices en portales de propósito. Es sanar tan profundamente que lo que antes era ruina, ahora es testimonio. La restauración divina no se limita a lo visible, es integral. Toca el alma, la mente, las emociones, la identidad, las relaciones. Cuando Dios restaura, no solo repara lo roto, rediseña desde las bases, porque Él no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere mostrarte quién eres después de haber pasado por eso. Hay una economía en el cielo que opera diferente a la lógica humana. Aquí abajo, pérdida es derrota. Allá arriba, pérdida es materia prima para milagros. Cada langosta que devoró tus años, cada ciclo que sentiste que fue en vano, Dios lo toma, lo purifica, lo transforma y lo convierte en parte de tu bendición futura. Y esto no es algo abstracto, tiene geografía. Hay zonas internas que quedaron devastadas, lugares dentro de ti donde antes había alegría y ahora hay miedo, áreas que antes florecían pero que hoy están secas. Pero Dios también trabaja ahí, en esos terrenos silenciosos donde solo tú sabes lo que se perdió. Él camina sobre esos espacios como un arquitecto que ve más allá del polvo y empieza a reconstruir. Es en ese laboratorio sagrado donde la transformación comienza. No desde afuera, desde adentro. Dios empieza a redibujar los planos de tu vida, a desprogramar narrativas de fracaso, a levantar muros nuevos, más fuertes, a plantar semillas de posibilidad donde solo había cenizas. Él no restaura solo lo visible. Él te devuelve la capacidad de creer otra vez. Pero hay algo que debemos entender. La restauración también se activa con tu lenguaje. Hay poder en lo que declaras. Si tu boca sigue repitiendo pérdida, tu alma no avanza. Pero cuando empiezas a decir: Dios está restaurando mis años, Él no ha terminado conmigo, lo que perdí no se perdió en vano, algo cambia. Las palabras abren caminos. Y esto es un ecosistema, no es solo tu proceso individual. Cuando tú eres restaurado, otros también lo son a través de ti. Tu historia empieza a liberar a los que se sienten como tú te sentiste. Tu testimonio se vuelve un mapa para otros.
Y ahí entiendes, no solo fuiste restaurado, fuiste rediseñado para restaurar. La pérdida no define tu valor. El dolor no borra tu propósito. Al contrario, muchas veces el quebranto es el terreno donde Dios planta sus mayores promesas. La ruina fue real, pero no fue final. Fue el punto donde Dios comenzó algo nuevo. Porque Él no solo te devuelve lo que eras, te revela lo que nunca supiste que podías ser. Piensa en esto. ¿Qué parte de tu vida creíste que no tenía recuperación? ¿Qué etapa enterraste porque dolía demasiado? Hoy el cielo te dice, ese año también lo voy a restaurar. Esa temporada también tenía propósito. Decláralo con convicción. Señor, recibo tu restauración. Renuncio a vivir como víctima de lo que perdí. Reclamo mi herencia espiritual. Creo que mis años no fueron desperdiciados. Cada dolor, cada silencio, cada lágrima se transforma ahora en semilla de nueva gloria. Y si alguna vez sentiste que tus ruinas eran demasiado grandes, recuerda que Dios es especialista en reconstruir desde lo que otros llaman irrecuperable. Él no restaura solo lo que se ve. Él restaura lo que te sostuvo, lo que perdiste por dentro, lo que solo tú sabes, y lo hace de una manera tan profunda que cuando lo veas dirás, valió la pena esperar. Hoy es un buen día para abrirle espacio a la restitución, para dejar que el alquimista celestial transforme tus cenizas en belleza, porque con Dios nada está perdido, solo está en proceso de ser restaurado. Número 12. Cuando el diseño divino desbloquea tu verdadero potencial. Hubo un momento en el que me pregunté, ¿para qué estoy aquí realmente? No hablo de una pregunta superficial, hablo de esa inquietud que no se calma con logros, ni con títulos, ni con la rutina, esa sensación de estar caminando pero sin dirección clara, de moverse sin avanzar. Hasta que un día, como respuesta directa a esa confusión, la palabra de Dios me susurró con fuerza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y ahí entendí, no era que no había propósito, era que aún no lo había revelado completamente. Dios no improvisa contigo. Él no te creó para vagar sin rumbo. Tu existencia no es aleatoria, es intencional. Cada detalle de tu historia, incluso los que no entiendes, forman parte de un diseño maestro. Tú eres un plano divino en proceso de ser desplegado, y ese diseño tiene coordenadas específicas, momentos precisos, personas clave, caminos que te están guiando a descubrir tu propósito real. El propósito no es solo una meta, es un mapa, una arquitectura que se revela a medida que caminas en obediencia. No se trata de llegar rápido, sino de caminar en dirección correcta. Dios no te está escondiendo tu llamado, te lo está revelando por capas, porque tu corazón necesita estar preparado para sostener lo que Él quiere entregarte. Cuando hablamos de vocación espiritual, no hablamos solo de lo que haces, sino de quién eres. Tu identidad en Cristo es la base sobre la cual se construye tu llamado. Y esa identidad no se negocia con la opinión del mundo. Se alinea con el diseño celestial. Dios quiere llevarte a vivir desde esa versión auténtica y redimida de ti, no desde la versión limitada por tus temores o fracasos. Pero para eso hay que entrar al laboratorio del descubrimiento. Hay que experimentar, probar, servir, escuchar, caminar con sensibilidad espiritual. Porque muchas veces el propósito no se revela con un rayo de luz desde el cielo, sino en los pequeños pasos que das con fe, aun cuando no tienes el mapa completo. Es allí donde Dios moldea, es allí donde Él te confirma, te corrige, te afina, y en ese proceso también se van cayendo límites autoimpuestos. Frases como yo no puedo, eso no es para mí, no estoy capacitado, empiezan a perder poder.
porque Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y en esa disponibilidad, Él activa recursos internos que ni tú sabías que tenías. Tu propósito no solo revela a Dios en ti, también te revela a ti mismo ante tus propios ojos. Cuando vives desde tu propósito, se activa un ecosistema nuevo a tu alrededor. Tus dones empiezan a sincronizarse con las necesidades del mundo. Tu historia cobra sentido. Tus caídas se vuelven parte de tu autoridad. Tus heridas se convierten en herramientas. Tu llamado no es solo para ti, es para bendecir a otros. Impacta, transforma, siembra. Pero también hay resistencia. La duda quiere infiltrarse. El miedo al fracaso, la comparación, el desgaste. Por eso necesitas construir un sistema inmunológico espiritual. Necesitas alimentar tu propósito con palabra, protegerlo con fe, rodearlo de personas que también viven desde su diseño, porque el enemigo sabe que una persona con propósito revelado es una amenaza para su reino, y todo esto se activa con palabras. Palabras que afirman quién eres, declaraciones que establecen tu dirección, decretos que rompen narrativas de mediocridad, frases como fui diseñado con intención, estoy caminando en propósito, cada día me acerco más a la visión de Dios para mí, porque lo que declaras se alinea con lo que vives. Ahora pregúntate, ¿qué parte de mi vida necesita realinearse con el propósito de Dios? ¿Estoy viviendo por reacción o por diseño? ¿Qué dones he ignorado por miedo? ¿Qué sueños enterré que quizás aún están vivos? Haz una pausa, cierra los ojos, visualiza lo que Dios podría hacer contigo. Si hoy decidieras rendir tu agenda y abrazar su plan, ¿cómo cambiaría tu historia? ¿A cuántos podrías impactar? ¿Qué legado dejarías? Decláralo ahora. Señor, me entrego a tu diseño. No quiero vivir más desde la confusión, sino desde la convicción. Activa en mí lo que has depositado. Hazme recordar quién soy. Revela tu plan y úsame para cumplirlo. Porque cuando el diseño divino se revela, tu potencial se desbloquea, tu camino se aclara y tu vida deja de ser una secuencia de eventos para convertirse en una historia escrita por el arquitecto de sueños eternos. Número 13. Cuando la renovación interior redefine tu existencia. Yo recuerdo el día en que decidí que no podía seguir siendo la misma persona. No fue por culpa ni por presión. Fue porque algo dentro de mí se quebró y en esa grieta entró la luz. Esa palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Me atravesó como un rayo, no como una promesa lejana, sino como una verdad que exigía ser vivida desde ese momento. Porque cuando Cristo entra, no solo te transforma por fuera, rediseña tu existencia desde adentro. El proceso no es instantáneo, pero es real. En ese laboratorio invisible que es el alma, Dios empieza una metamorfosis, desmantela creencias que por años sostuviste como verdades, derrumba pensamientos heredados que definían tu identidad, y sin que puedas resistirte por mucho tiempo, comienza a construir algo nuevo. Tú mismo, pero no el mismo. Es una ingeniería espiritual, una arquitectura que no se ve, pero se siente. Cada vez que decides no reaccionar como antes, algo se mueve. Cada vez que perdonas cuando antes guardabas rencor, un muro viejo cae. Cada vez que eliges fe en lugar de miedo, una nueva base se establece. Es la renovación interna, no desde el esfuerzo humano, sino desde la acción del Espíritu que habita en ti. Y esto tiene territorio. Es una geografía que cambia. Comienzas a reconocer los paisajes internos que antes te limitaban, la culpa, la vergüenza, el miedo, la necesidad de aprobación, y empiezas a explorarlos desde una nueva identidad. Ya no como víctima, sino como hijo restaurado, ya no como quien sobrevive, sino como quien ha sido hecho nuevo.
Y ese cambio no solo te beneficia a ti, empieza a crear un ecosistema, porque cuando tú cambias, todo cambia. Tu manera de hablar, de decidir, de relacionarte, tu entorno percibe la diferencia y tu proceso se vuelve contagioso. Te vuelves parte de una red de regeneración espiritual, un eslabón viviente en la cadena de transformación que Dios está desplegando en esta generación. Pero para sostener ese cambio, necesitas una base fuerte, porque el enemigo no se queda quieto cuando alguien empieza a caminar en su nueva identidad. Por eso, se activa tu sistema inmunológico espiritual. Comienzas a reconocer pensamientos que antes aceptabas sin cuestionar y ahora los confrontas. Eso no me define, eso ya no soy yo, esa fue mi versión antigua, pero ahora soy nueva criatura en Cristo. Y empiezas a hablar diferente, a decretar diferente. Ya no dices, siempre he sido así. Dices, estoy siendo transformado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esas palabras no son solo afirmaciones positivas, son llaves, son códigos que activan la realidad espiritual que ya está en marcha. Y como toda criatura nueva, necesitas alimentación distinta. Ya no puedes nutrirte de lo que antes alimentaba tu ego, tu herida o tu carencia. Ahora te alimentas de gracia, de palabra, de oración, de comunidad viva. Tu alma empieza a asimilar una identidad que no depende de logros, sino de posición en Cristo. Entonces llega el punto de inflexión, el momento en que decides, ¿sigo regresando a la versión antigua por costumbre o abrazo de una vez por todas mi nueva realidad? Porque no puedes caminar hacia el futuro con los zapatos del pasado. Tarde o temprano te lastiman. Así que hoy te hago una invitación. Suelta. Suelta la identidad que otros te impusieron. Suelta el personaje que construiste para sobrevivir. Suelta incluso esa voz interna que te dice que nunca cambiarás. Porque ya estás siendo cambiado. Ya eres una nueva criatura. No tienes que ganártelo. Solo tienes que vivir desde ahí. Decláralo hoy. Señor, renuncio a mi antigua naturaleza, recibo mi nueva identidad en Cristo. No volveré atrás, camino en novedad de vida. Lo viejo ya no tiene poder sobre mí. Estoy siendo renovado día tras día y esa es mi verdad. No hay nada más poderoso que una vida rediseñada por Dios, porque cuando Él te transforma por dentro, no solo cambia tu comportamiento, cambia tu historia, cambia tu legado, cambia tu eternidad. Y en ese proceso descubres que lo más revolucionario no es cambiar de entorno, es cambiar de espíritu, porque cuando tu interior se redefine, el mundo exterior ya no tiene el control. Número 14. Cuando la liberación divina rompe cada cadena invisible. Hubo un momento en mi vida en el que pensé que era libre, pero no lo era. Me movía, tomaba decisiones, incluso sonreía, pero por dentro estaba atrapado. Había cadenas que no se veían, miedo, culpa, rutinas tóxicas, voces internas que me repetían que no valía, que no podía, que no iba a cambiar. Hasta que un día leí Gálatas 5 como si fuera la primera vez. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y entendí que la libertad no es solo un regalo. Es un terreno que hay que habitar, proteger y sostener. Ser libre no es simplemente dejar algo atrás. Es reconstruir desde adentro una nueva manera de existir. Cristo no nos liberó parcialmente, ni temporalmente, nos liberó de todo lo que nos separa de nuestro diseño original. Pero para vivir eso, hay que entrar en el laboratorio de la liberación integral. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a revelar qué sistemas internos aún están condicionados por la esclavitud. No se trata solo de adicciones o conductas visibles. Se trata de mentalidades, estructuras emocionales, hábitos espirituales que nos mantienen repitiendo lo que Cristo ya rompió. Cada vez que eliges el perdón en lugar del resentimiento,
una cadena cae. Cada vez que decides confiar en lugar de controlar, otra se quiebra. Cada acto de fe es una herramienta de demolición espiritual, y en ese proceso Dios va diseñando en ti una arquitectura de libertad. Ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir desde un diseño nuevo. No eres un rehén del pasado, no eres un esclavo de tu historia, eres templo de un Dios que se especializa en romper cadenas invisibles. Esa libertad también tiene geografía interna. Hay territorios en tu alma que han estado ocupados por la culpa, la inseguridad, el autosabotaje, pero ahora es tiempo de cartografiarlos desde una nueva luz. Cristo te da permiso para explorar esos rincones y reclamar cada uno como parte de tu herencia espiritual. No más fronteras impuestas por el miedo, no más muros que limiten tu crecimiento, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad, hay expansión. Esa expansión no es solitaria, forma parte de un ecosistema. Cuando tú te liberas, inspiras a otros. Cuando tú rompes con una cadena generacional, rompes también con futuros ciclos de dolor. Tu proceso no es solo tuyo, tiene impacto sistémico. Por eso Dios te rodea de redes espirituales, de palabras, de personas, de momentos que actúan como soporte para mantenerte firme. Pero no ignores algo clave. La libertad necesita defensa. El enemigo va a intentar volver con las mismas mentiras, con nuevas máscaras. Por eso necesitas un sistema inmunológico espiritual. Cada vez que te quieran convencer de que no has cambiado, tú declaras lo contrario. Cada vez que la culpa intente colarse de nuevo, tú recuerdas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no estoy atado, no me someto otra vez a ningún yugo que Él ya quitó. Y para sostener esa libertad, también hay que alimentarla. No puedes nutrir tu espíritu libre con lo mismo que alimentaba tu esclavitud. Tu tiempo, tus pensamientos, tus palabras, ahora están dirigidas por la gracia. Necesitas meditar en la verdad. Necesitas digerir revelaciones que te recuerden quién eres ahora. Porque la libertad no es un evento, es un estilo de vida. Hoy quiero invitarte a hacer un inventario espiritual. ¿Qué cadenas aún están escondidas en tus pensamientos? ¿Qué ataduras has normalizado? ¿Qué prisión llevas tanto tiempo habitando que ya decoraste las paredes? Hoy es el día en que Cristo viene a abrir esa puerta, pero tú decides si caminas hacia afuera. Declara conmigo: Señor, yo recibo tu libertad, rompo con toda cadena invisible. No me someteré jamás a lo que tú ya venciste por mí. Caminaré firme, consciente, despierto. Hoy elijo vivir como alguien libre, porque en ti soy verdaderamente libre. Y que esa libertad se expanda, que rompa límites, que inspire a otros, que se vuelva tu testimonio. Porque no hay nada más poderoso que una vida sin cadenas. Una vida que no depende del pasado, una vida que no se doblega ante el miedo, una vida construida no desde la culpa, sino desde la libertad radical que solo Cristo puede dar. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.